Buenas tardes para todos los hermanos que me escuchan en Colombia, en América Latina y en otras partes de países europeos, en Asia y en África. Algunas personas nos escuchan y nos damos por bien servidos, pocas, pero nos escuchan. Estamos llevando a cabo la cátedra titulada La transformación de las impresiones, pero hemos de recatar que habíamos venido hablando sobre la digestión de las impresiones. Y al terminar esa cátedra iniciamos con este proceso de la transformación de las impresiones. El maestro nos dice lo siguiente, que es muy importante. La enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza del Cristo en nosotros. Fíjense ustedes esto. ¿Por qué nos habla el maestro de esto? Es importante que sepamos por qué nos está hablando el maestro de esta parte, que la considero yo muy esencial, muy fundamental, que podamos nosotros presentar unas opiniones mediante las cuales el maestro nos invita a realizar un proceso de orden psicológico. Dice que mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí. Este estado de conciencia nos llevará a ustedes al terrible realismo de la transformación de las impresiones. No olvidemos eso, ¿no? Que es muy importante que lo tengamos presente para que mediante eso podamos sacar adelante la enseñanza que estamos viendo. Nos agrega además el maestro lo siguiente, que es bueno también que lo tengamos presente. Él nos agrega que las mismas impresiones normalmente o supranormalmente, dijéramos mejor, los llevarían a una vida mejor en lo que a ustedes naturalmente respecta. Es decir, que al transformar las impresiones, nosotros vamos a cambiar ese ritmo de vida mecánico que estamos llevando por un ritmo de vida mecánico más, un ritmo de vida consciente, no mecánico. Dice, ya la vida no obrará más sobre ustedes como lo hacía antes. Comenzarán a pensar y a comprender de una manera nueva. Y esta es naturalmente el comienzo de su propia transformación. Óigase bien, aquí tenemos nosotros que tener el cuidado de analizar qué es esto de transformar las impresiones, porque cuando se habla de transformar las impresiones, se está hablando de un proceso profundo en la vida psíquica, porque es que en la vida psíquica nosotros no estamos muy bien preparados para manejar ese sistema que está tan desorganizado en nosotros y que hay que organizarlo de alguna manera, ¿no? Nos dice el maestro, ya la vida no cobrará más sobre ustedes como lo hacía antes. Comenzarán a pensar y a comprender de una manera nueva. Y esta es naturalmente el comienzo de su propia transformación. Bueno, pareciera que al leer uno esta parte le parece como que es fantástico, fabuloso y como que es fácil, pero tampoco es imposible, es difícil, no podemos decir que es fácil. El trabajo psicológico es un trabajo que cuesta mucho esfuerzo de voluntad para poderlo llevar a cabo. Y nos dice el maestro lo siguiente, y esta es naturalmente el comienzo de su propia transformación, es decir, ahí empezamos a transformar la vida cuando hacemos la transformación de las impresiones. De hecho, para transformar impresiones tenemos que haberlas digerido, porque si no digerimos, ¿cómo las vamos a transformar? Imposible. Ya nosotros habíamos explicado mucho esa cátedra de la digestión de las impresiones. Transformar las impresiones de la vida es transformarse uno mismo. Óigase bien, transformar las impresiones de la vida es transformarse uno mismo. Esta forma enteramente nueva de pensar puede efectuarse.
Muchos de nosotros no tenemos mucha claridad sobre lo que es la relación de el pensar con las actividades de la vida cotidiana, pero no podemos tampoco dejar de lado el sentir. Tanto el pensar como el sentir son materia obligada para nosotros estar alertas y vigilando este proceso. Nos dice el maestro muchas cosas en esta cátedra. Nos agrega diciendo que comprenderán ustedes naturalmente lo siguiente: reaccionar continuamente. Reaccionar continuamente. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Casi uno nunca puede decirse a sí mismo que está haciendo un trabajo para no reaccionar, pero hay reacciones tan sumamente sutiles que uno cae en ellas y no se da cuenta. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Óigase bien, todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno no es cambiar realmente nuestras propias reacciones. Cambiar la vida de uno no es cambiar realmente nuestras propias reacciones. Pero la vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obligan a reaccionar. Vean ustedes lo importante. Pero la vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obligan a reaccionar. Cuando aquí el maestro nos habla de que nos obligan a reaccionar, es porque nosotros no hemos sido capaces ni de digerir ni de transformar las impresiones. Y obviamente, como no se digieren y no se transforman, pues viene lo secundario mecánico, que es la reacción. La vida consiste principalmente en una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Es lo que estábamos explicando. No hay, miren ustedes, los 5 sentidos, como ya hemos explicado tantas veces, y aunque nos hagamos canzones, como nos decía el maestro, tenemos que volver a repetirlo. Los 5 sentidos se alimentan de los mensajes del ego. El ego le envía mensajes y los sentidos tienen el oficio de transformar, de traducir esos mensajes. Y al traducirlos, los vuelven sensaciones. Y esas sensaciones son el origen del deseo. Y ahí empieza el proceso. Viene la asociación de sensaciones o disociación y se forman las percepciones. Y ya cuando uno empieza a percibir, ya entró en la etapa de formar la propia impresión. Y si no hemos sido capaces de tener en cuenta este proceso, pues vamos a llegar muy fácilmente a equivocarnos en el trabajo psicológico. Entonces vean ustedes cómo es de importante prestarle mucha atención a estas enseñanzas que el maestro nos entrega. Dice, todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno es cambiar realmente nuestras propias reacciones, pero la vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obligan a reaccionar. Pero la vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obligan a reaccionar. Mucha gente, como ya ha explicado el maestro en esta y en otras cátedras, tiene la peregrina idea de que lo exterior es lo verdadero, que lo exterior es lo real. Y así nos atrevemos a asegurar porque nosotros desconocemos el proceso de nuestra psiquis y como desconocemos el proceso de la psiquis, no entendemos ni comprendemos que realmente lo real
está es en el mundo interior. ¿Cómo está en el mundo interior lo real? Como impresiones. Eso es totalmente real y objetivo. Y esas impresiones son las que hacen que la mente reaccione, en este caso los tres cerebros, y entonces seamos nosotros manejados por impresiones que no son transformadas. Es por eso que el maestro insiste en esa parte, diciéndonos lo siguiente. La vida consiste principalmente en una serie de sucesos de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Y nos agrega además lo siguiente, el maestro nos dice, luego nuestra tarea, óigase bien, luego nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida de modo que no provoquen ese tipo de respuesta, es decir, que no provoquen reacciones mecánicas. Naturalmente, nosotros no tenemos mucha claridad sobre ese proceso y por eso la gran mayoría de la humanidad está muy comprometida con las reacciones mecánicas que le producen obviamente las impresiones. Y nosotros mismos, los estudiantes de esta enseñanza, todavía no logramos ser capaces de transformar en forma continua y permanente esas impresiones. Es posible que ya empecemos a hacer algún trabajo sobre esas impresiones, pero no es un trabajo que podamos decir que tiene unos resultados del 100%. Eso va a depender de que algunos de nosotros le hayamos dedicado buen tiempo al estudio de estas cátedras para comprender la enseñanza del maestro y de esa manera poder responder a la vida cotidiana en forma mucho más armoniosa. Dice, pero para lograrlo es necesario estarnos en auto-observando de instante en instante, de momento en momento. Es urgente, pues, estar estudiando nuestras propias impresiones. Ya la herramienta para hacer ese trabajo nos la vuelve a ratificar el maestro. Y nos la ratifica con las mismas palabras que nos ha enseñado durante tantos años y que nos dejó escritas. Cuando dice que, pero para lograrlo es necesario estarnos auto-observando de instante en instante y de momento en momento. Aquí, en este momento que estoy hablando para ustedes, yo tengo que estar auto-observándome, porque si yo no me auto-observo, fácilmente me puedo salir de la cátedra o perderme en la cátedra o distraerme mecánicamente sin poder explicar muchas de las frases o palabras que aquí el maestro nos da en esta enseñanza. Entonces, fíjense ustedes, no se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo, mecánico. Esa es la tarea. La tarea consiste en que nosotros le fijemos una permanente vigilancia a esas actividades de nuestra psiquis para detectar desde que comienza el proceso de formación de esas sensaciones y las percepciones y luego las impresiones. Si nosotros le seguimos el camino a ese proceso, pues estamos en alerta, no de alerta percepción, estamos autoobservándonos y va a ser difícil que esa impresión pase mecánicamente como pasan la mayoría. Es urgente pues estar estudiando nuestras propias impresiones. ¿Cuántos de nosotros estamos en el curso del día o de parte de la noche vigilando ese tipo de impresiones? Y ustedes dirán, no, pero es que no siempre tengo impresiones. No, todo lo contrario. Nunca se deja de tener impresiones. Es una
La vida es una manifestación sucesiva de las impresiones. Con eso ya queda bien claro que no podemos seguir diciendo que sí trabajamos, pero que obviamente el trabajo es muy, muy bajo frente a lo que debemos hacer. No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo mecánico. Óyese bien, no podemos permitir eso, bajo ninguna circunstancia. Si lo hacemos, vale empezar la vida, a empezar a vivir más o menos, a empezar a vivir más conscientemente. Es decir, si establecemos la autoobservación de instante en instante y de momento en momento, si estamos vigilando que las impresiones no lleguen en forma mecánica o subjetiva a la mente, estamos haciendo una gran labor. Vean ustedes, el individuo puede darse el lujo de que las impresiones lleguen mecánicamente, pero si no comete semejante error, si transforma las impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que ese es el primer choque consciente. Aquí pues aparece ya la figura del primer choque consciente. ¿Cuál es? Lo que nos ha enseñado aquí en estos renglones el maestro. Primero, que tenemos que montar una guardia permanente, de instante en instante, momento en momento, autoobservándonos. Si lo hacemos, impedimos que las impresiones lleguen en forma mecánica o en forma subjetiva. Pero si no lo hacemos, pues vamos a correr el riesgo de que esas impresiones nos van a mantener más dormidos de lo que estamos, nos van a gestar más agregados, nos van a alimentar más fuertemente los agregados. De manera que es urgente, hermanos, que nosotros le prestemos atención a esta cátedra en estos renglones que el maestro nos plantea y que obviamente son fundamentales. No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo o mecánico. Si lo hacemos, equivale a empezar la vida, a empezar a vivir más conscientemente. El individuo puede darse el lujo de que las impresiones lleguen mecánicamente, pero si no comete semejante error, si transforma las impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que ese es el primer choque consciente. O sea, si empezamos a vigilar las impresiones de instante en instante, de momento en momento, mediante la autoobservación, sin permitir que ellas lleguen en forma subjetiva mecánica, entonces ahí ya empezamos nosotros a hacer un trabajo consciente sobre nuestra propia psiquis. Y al hacer ese trabajo consciente frente a las impresiones, entonces aparece la figura que el maestro denominó el primer choque consciente, que consiste en transformar esas impresiones. Por eso dice, el individuo puede darse el lujo de que las impresiones lleguen mecánicamente, pero si no comete semejante error, si transforma las impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Óigase bien, si no comete el error de dejar que esas impresiones lleguen mecánicamente, subjetivamente. Si no cometemos ese error, entonces nosotros empezamos a vivir la forma, transformamos esas impresiones y comenzamos a vivir la vida en forma consciente. Y por esa misma razón se denomina a ese proceso como el primer choque consciente. Consiste en transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada. Siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas. Claro está que caducan sin efecto mecánico, que siempre suelen ser desastrosas en el interior de nuestra psiquis. Valdría la pena que todos reflexionemos mucho y que analicemos este proceso que el maestro nos está dando aquí, para que así de esa manera
podamos nosotros encontrar una causa real de por qué tenemos que cambiar nuestra vida. Porque es que la mayoría de nosotros y de la gente en general no tenemos claridad si nosotros tenemos la verdadera necesidad de cambiar nuestra vida. Y entonces, como no tenemos esa claridad intelectual, objetivamente, realmente, pensamos que la vida que estamos viviendo es normal que la sigamos viviendo así. Y a esos problemas llamados impresiones mecánicas no transformadas, simplemente le decimos que son sucesos cotidianos de la vida, hay que aprender a manejarlos y a pasarlos. Y así de esa manera, pues le damos largas al proceso de estudiar estos fenómenos que se originan a través de un agregado psicológico en nuestra propia psiquis. Esa es la triste realidad de todo lo que estamos viendo aquí. Una vibración definida del trabajo, una valoración de la enseñanza, significa que este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones. Hemos explicado, como decía ahora muchas veces, cómo se originan las impresiones, y es ahí donde tenemos que ir. Y el maestro nos dio la clave cuando nos dijo que si queríamos descubrir el origen del deseo, pues que estudiáramos las sensaciones. Y cuando nos pusimos a hacer ese estudio, nos dimos cuenta que había aquí un gran arsenal que estaba usando el agregado psicológico a espaldas nuestras y que nosotros no teníamos la información para poder empezar a hacer un cambio en nuestra psiquis. Y por ese motivo y esa razón, entonces, siempre estas funciones mecánicas de la psiquis, organizadas por el ego, se salían con la suya porque mantenían o mantienen a la humanidad o nos mantienen a todos en un completo sueño hipnótico, porque ellas son las que hacen que los tres cerebros se alteren mediante la acción del ego, que en todo momento lo está haciendo, hasta que genera nuevos agregados o alimenta a los que ya están. Y esos se encargan de manejar esta máquina humana. Se encargan de decirle a la máquina humana, fume, tome alcohol, sea fornicario, haga esto, haga aquello. Todo lo que nos ordenan estos agregados no son más que la consecuencia de no haber sido capaces de transformar esas impresiones, de digerirlas y transformarlas. Y por eso mismo caemos en esa manipulación psicológica que hacen los agregados con nosotros. Una vibración definida del trabajo, una valoración de la enseñanza, significa que este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones. Qué interesante esta parte. Cuando el maestro nos invita a que reflexionemos profundamente hacia dónde tenemos que llevar este proceso. Y este proceso lo tenemos que llevar hasta el punto de ingreso a la mente. Y para decirlo más claro ya, porque la mente usa el cerebro para pensar, para sentir y para actuar. Entonces, cuando se dice que las impresiones golpean o chocan con la mente y se producen las reacciones, es porque allí están a la expectativa todos esos agregados para recibir alimento o para que se formen nuevos agregados. Esa es la triste realidad. Por eso aquí él dice que una vibración definida del trabajo, una valoración de la enseñanza, significa que este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones y son distribuidas mecánicamente en lugares equivocados por la personalidad para evocar las antiguas reacciones
Aquí hay mucha, pero mucha enseñanza en este pequeño párrafo. Si nosotros nos ponemos a estudiarlo, miren lo que es tan importante aquí. Una vibración definida del trabajo, una valoración de la enseñanza, significa que este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones. Y ya hemos explicado todo ese proceso. Y son distribuidas mecánicamente en lugares equivocados por la personalidad para evocar las antiguas reacciones. Como están ahí las impresiones no transformadas y llegan nuevas impresiones, entonces se van constituyendo egos, pero esos egos que no se constituyen siguen siendo alimentados por esas impresiones que no se transformaron. Y ahí pues viene lo que el maestro está explicando aquí en forma muy concreta. Dice que una vibración definida del trabajo, una vibración definida del trabajo. ¿Cuál es la vibración definida del trabajo? Pues no puede ser otra que la acción que yo me impongo para realizar este trabajo en función de digerir y transformar la impresión. Eso es lo que hay que explicar. Y dice el maestro que debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones. Ahí nos estacionamos. ¿Con qué? Con el sentido de la autoobservación psicológica, con las alertas, novedad y percepción. Y aplicando ese proceso es como entramos en el primer choque consciente, que es el que termina simplificado como la transformación de la impresión. Vean ustedes. Voy a tratar de simplificar esto, dice el maestro. Por ejemplo, si arrojamos una piedra a un lago cristalino, se producen en él impresiones y las respuestas a esas impresiones dadas por la piedra se manifiestan en ondas que van desde el centro a la periferia. Ondas que van desde el centro a la periferia. Coloquémonos imaginándonos un lago, que la piedra la arrojamos al centro del lago. Y entonces ahí se originan unas ondas que son consecuencia de la vibración. Y esas ondas se van haciendo más grandes, pero van extendiéndose hacia afuera, hacia la periferia, como se llama esto, así lo explica aquí muy bien el maestro. Vean ustedes. Por ejemplo, si arrojamos una piedra a un lago cristalino, se producen en él impresiones y la respuesta a esas impresiones dadas por la piedra se manifiestan en ondas que van desde el centro a la periferia. ¿Verdad? Dice el maestro. Bueno, ahora este ejemplo. A la mente imaginémosla en un momento como un lago. De pronto aparece la imagen de una persona. Vean ustedes. Esa imagen es como la piedra de nuestro ejemplo que llega al lago de la mente. Entonces la mente reacciona en forma de impresiones, ¿verdad? Digo en forma de reacciones. La mente, dice el maestro, reacciona en forma de reacciones. Obviamente esas impresiones se vuelven reacciones. Las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. Las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. Llegó la impresión y ya sabemos el proceso cuál es. Entra por el sentido le da forma de sensación, la sensación se asocia para formar percepción y al formar percepción viene la impresión y ya queda de una vez establecida la impresión. Lo importante ahora es
no permitir que ella se siga conservando en forma mecánica, en forma subjetiva. Tengo que transformarla, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Entonces, fíjense ustedes cómo podemos nosotros este proceso verlo. Dice, a la mente imaginémosla en un momento como un lago. De pronto aparece la imagen de una persona. Esa imagen es como la piedra de nuestro ejemplo, que llega al lago de la mente. Entonces la mente reacciona en forma de impresiones, ¿verdad? La mente reacciona, la mente se agita como reacciones, ¿no? Por las mismas impresiones. Las impresiones que producen la imagen que llega a la mente. Las reacciones son la respuesta a tales impresiones. La impresión forma, pues, en nuestra psiquis una reacción. Es lo que tipifica el ejemplo del lago si ponemos a la mente como si fuera un lago. Vean ustedes, si ustedes tiran una pelota contra un muro, el muro recibe la impresión. Vean ustedes. Luego viene la reacción, que consiste en el regreso de la pelota a quien la mandó. Bueno, puede que no llegue directamente, pero de todas maneras rebota la pelota y eso es reacción. Fíjense bien, pues ustedes, lo interesante que se vuelve este proceso que nosotros tenemos que aprender a manejar, porque se hace necesario. Si nosotros no estudiamos con juicio y serenidad este proceso de la transformación de las impresiones, pues obviamente nos va a ocurrir que quedemos simplemente como una lectura que llegó al cerebro intelectual y se quedó en la memoria mecánica, pero de ahí no pasa. Nosotros no le vamos a dar ninguna consecuencia de acción a ese proceso. Eso es lo grave, eso es lo complicado, vean ustedes. Entonces, miren lo que nos dice el maestro. Lo siguiente, las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. Las reacciones son la respuesta a tales impresiones. Las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. Las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. ¿Por qué producen las impresiones esa? Pues mediante una reacción, porque ya viene, podríamos decir, establecido el sistema para que esa impresión la haga reaccionar frente a la mente y se proyecte las imágenes, etcétera, etcétera. Si ustedes, dice el maestro, luego viene la reacción que consiste en el regreso de la pelota que tiramos a quien la mandó. Bueno, puede que no llegue directamente, pero de todas maneras rebota la pelota y eso es reacción. Nos agrega él diciendo, el mundo pues está formado por impresiones. Por ejemplo, nos llega la imagen de una mesa a la mente a través de los sentidos. Llega la imagen de una mesa a la mente a través de los sentidos. No podemos decir que ha llegado la mesa o que la mesa se ha metido en nuestro cerebro. Eso sería absurdo. Bueno, aquí vale la pena que nos detengamos a reflexionar un poco. Cuando se observa una mesa, entonces se dice que es una mesa. ¿Pero por qué se dice que es una mesa? Pues el común de la gente diría que es una mesa porque la está viendo como mesa, como esa. Pero lo que esa persona no sabe es que antes de que él dijera que eso es una mesa, ya dentro hay una reacción para titular ese objeto como una mesa. Eso es lo que hace el sentido de la vista en este caso.
Y entonces la mesa no está afuera. Allá es un objeto que se le pone el nombre de mesa, pero no está la mesa afuera. La mesa como conocimiento interior está ahí, en la psiquis, y se determina mediante la función verbal de que es una mesa. Y así ocurre con la gran mayoría de los objetos. Los objetos, todos, tienen una organización mediante nuestros sentidos. Y si ya conocemos figuras, pues en forma automática decimos esto es tal cosa, esto es tal otra, etcétera, etcétera. Pero no, jamás nos imaginamos que ese objeto está afuera, que lo que hay afuera es eso, un objeto material, pero que el nombre que se le dio y todo eso provino de la parte interior de la mente. Vean ustedes qué interesante se vuelve esto. Así que dice el maestro lo siguiente, que es fundamental, porque si nosotros le ponemos mucha atención a este trabajo que el maestro nos está enseñando, pues vamos a lograr cosas muy importantes. Él dice, el mundo pues está formado por impresiones. Por ejemplo, nos llega la imagen de una mesa a la mente a través de los sentidos. La imagen, no la mesa, sino la imagen. No podemos decir que ha llegado la mesa o que la mesa se ha metido en nuestro cerebro. Eso sería absurdo, ¿no? ¿Cómo vamos a meter ese objeto ahí en la mente? Pero sí está metida la imagen de la mesa. La imagen, óigase bien. Como yo ya le puse nombre, entonces al mirarla, la reacción muy clara es a definir eso como un objeto llamado mesa. Esa es la reacción. Vean ustedes, qué interesante suena esta parte. El mundo pues está formado por impresiones. Por ejemplo, nos llega la imagen de una mesa a la mente a través de los sentidos. No podemos decir que ha llegado la mesa o que la mesa se ha metido en nuestro cerebro. Eso sería absurdo. Pero sí está metida la imagen de la mesa. La imagen de la mesa está ahí, en nuestro cerebro. Vean ustedes. Ahí está. Y no vino de afuera para adentro, sino que está dentro. Eso es importante que lo tengamos presente. Pero sí está metida la imagen de la mesa. Entonces nuestra mente reacciona inmediatamente diciendo, esta es una mesa, que es de madera o de metal, etcétera, etcétera. Bien, ahora hay impresiones que no son agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador. ¿No les parece? ¿Podríamos transformar esas palabras del insultador? Las palabras son como son. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues transformar las impresiones que tales palabras nos producen, si eso es posible. Ese es un ejemplo mucho más didáctico, diría yo, para poder informar qué es una impresión. Didáctico, ¿por qué? Porque el ejemplo de alguien que me está insultando, sus palabras salen de su boca y las lanza mirándome fijamente. Y entonces en ese momento yo percibo esos insultos a través de mi centro auditivo, o sea, por mis oídos. Y ahí viene lo que hemos explicado tantas veces. El mensaje del ego lo mandó a los sentidos. Y entonces ahí se formó ya ese proceso y empieza a transformarse
o mejor no a transformarse, sino a volverse una impresión que va a revolver mi psiquis, la va a complicar. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con los insultos, porque reacciono ante ellos. Vean ustedes lo importante que es esto. Dice el maestro, bien, ahora hay impresiones que no son agradables, por ejemplo, las palabras de un insultador, ¿no? Podríamos transformar esas palabras del insultador. Las palabras son como son. Entonces, ¿qué podemos hacer? Transformar las impresiones que tales palabras nos producen? Sí, eso es posible. Esto pareciera muy sencillo, lo que acabo de leer, pero no es tan sencillo. Hay que masticarlo mucho para poderlo tener muy presente y aplicarlo en nuestra propia vida cotidiana. Porque mire lo que nos dice el maestro. Bien, ahora hay impresiones que no nos son agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador. Podríamos transformar esas palabras del insultador. Las palabras son como son. Es decir, las palabras son siempre las mismas, digámoslas aquí o en Estados Unidos, en Europa, donde sea, son las mismas palabras. De un insulto aquí o un insulto por allá. Insultar con palabras. Vean ustedes. Las palabras son como son. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues dice el maestro, transformar las impresiones que tales palabras nos producen. Cuando lanzan insultos con palabras, pues nosotros no podemos transformar las palabras, pero sí podemos estar alertas para ver las impresiones que nos producen esas palabras a nosotros. Y ahí sí tenemos un campo en la psiquis para hacer ese trabajo. Vean ustedes lo interesante que resulta. Transformar las impresiones que tales palabras nos producen, eso sí, eso es posible. La enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza del Cristo en nosotros mediante un postulado, dice el maestro, muy claro, que dice así: hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Cuando las personas nos insultan o nos hacen trampas o nos incumplen o nos tratan mal o simplemente nos desprecian, pues todo eso es definitivamente una impresión que se nos está manifestando adentro en nuestra psiquis. Pero lo que esa otra persona está haciendo es simplemente enviando unos mensajes mediante palabras o mediante ciertos gestos o hechos para poder producir en nosotros ese descontrol. Pero ese descontrol se puede producir siempre y cuando nosotros no vigilemos cuál es el efecto que nos está produciendo a nosotros esas actitudes de esas personas contra nosotros. Y hay muchas formas que la ciencia oficial, la academia, la psicología, la sociología, la filosofía enseñan todas esas cosas, pero no dicen realmente cómo es que podemos hacer una verdadera transformación de fondo que no nos afecte a nosotros en esos instantes en que se producen este tipo de hechos. Por eso dice el maestro que hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Esa frase hay que reflexionarla mucho. Eso de que hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables que nos producen nuestros semejantes. Vean ustedes.
Vean ustedes lo interesante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo no tengo que estar mirando al que me está produciendo palabras desagradables, sino que tengo que estar internándome dentro de mí para ver qué está pasando cuando esa persona está pronunciando insultos, gestos o detalles gráficos contra mí. Ahí es donde está el trabajo y ahí es donde voy a buscar la impresión que está originándome ese descontrol psíquico. Entonces, bien ustedes, este postulado nos llevará naturalmente hasta la cristalización de la segunda fuerza, el Cristo, en nosotros. Hacer que el Cristo venga a tomar forma en nosotros es un postulado sublime, esotérico, en un 100%. Si tuviésemos en cuenta ese postulado en todo momento, en todo instante, seguramente sería muy difícil que las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes nos impactaran y nos hicieran reaccionar. No es posible. Solo se efectúan en nosotros esas reacciones si nosotros nos identificamos con esa impresión. Y para no identificarnos tenemos que hacer el trabajo que nos está recomendando el maestro. Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Bueno, llegar a reconocer que las impresiones se manifiestan en el mundo o que son el mundo físico. Dice el maestro, si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como lo creen la gente. Hay que leer con mucho cuidado la enseñanza del maestro porque él tiene la gran cualidad de sintetizar mucho. Por ejemplo, aquí miren lo que dice. Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. ¿Cómo hacemos nosotros para corroborar este postulado que el maestro nos acaba de escribir aquí, que nosotros estamos leyendo? Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, y eso es muy común, la gente dice, tuve una impresión, tengo tal impresión, se me manifestó tal impresión, es decir, pareciera como que esas impresiones son del mundo físico. Eso es lo que la da a entender la gente. Pero cuando leemos aquí, el maestro nos aclara y nos dice, si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Claro, cualquiera diría, no, pero ¿cómo vamos a negar que el mundo físico no es externo? Claro que sí, los objetos del mundo físico son externos, pero para poderlos familiarizar en el lenguaje, en el entendimiento, en la comprensión, en el sentimiento, en la acción, etcétera, etcétera, tienen que tener una definición. Y esa definición viene de adentro, del mundo interior. Entonces, fíjense, con justa razón, dijo don Emmanuel Kant, lo exterior es lo interior. Así pues, si lo interior es lo que cuenta, debemos transformar lo interior. Si lo interior es lo que cuenta, debemos transformar lo interior. Oiga bien ese análisis que hay que hacer ahí. Si lo interior es lo que cuenta, debemos transformar lo interior. Porque ya está claro que la gente habla de impresiones con la gente, intercambian criterios, conceptos y todo, pero la gente
está convencida que esas impresiones son del mundo exterior. Vean ustedes, porque cuando decimos que si el mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo. ¿Por qué? Porque es que las impresiones no son externas, las impresiones son internas. Por esa razón no puede ser tan externo el mundo físico. Con justa razón dijo don Emmanuel Kant, lo exterior es lo interior. Y tiene toda la razón este gran filósofo. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo en mis manos cojo aquí un reloj y digo es un reloj, la verdad es que yo estoy viendo es la imagen se está produciendo y se denomina este reloj de pulsera de mano. Es por eso que es tan complicado analizar esta parte. Vean ustedes, las impresiones son interiores, así pues, todos los objetos y todas las cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresiones que vibran incesantemente dentro de nuestra psiquis. El resultado mecánico de tales impresiones han sido todos esos elementos indeseables que llevamos dentro y que normalmente los llamamos o los hemos llamado yoes y que en su conjunto constituyen el sí mismo, constituyen el sí mismo. Vean pues ustedes lo interesante que resulta plantear esta cátedra dentro de un proceso que nosotros tenemos que aprender a manejar. Se necesita estudiar muchísimo esta enseñanza, especialmente esta cátedra, porque esta cátedra cambia totalmente el lenguaje que se usa en este mundo, donde aquí se usa un lenguaje para darle una real importancia a lo físico, a lo externo, sin mirar siquiera que lo externo no es más que objetos y cosas, personas, etcétera, y que lo que los hace tener una identificación es la definición que esa impresión le ha dado a ese objeto, a esa persona, a ese animal, a ese árbol, etcétera, etcétera. Y esto cuesta trabajo entenderlo, pero se va a entender muy bien cuando nosotros seamos capaces de reconocer que estas impresiones nos están creando muchísimas dificultades. Así que vayamos pues pensando en esto seriamente. Mire lo que nos dice el maestro aquí. Supongamos, por ejemplo, que un individuo vea una mujer provocativa y que no transforme sus impresiones. El resultado será que las mismas, de tipo naturalmente lujurioso, producen en él el deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser el resultado de tipo mecánico de la impresión recibida y se cristaliza, toma forma en nuestra psiquis. Se convierte en un agregado más, es decir, en un elemento inhumano que en su totalidad, vean ustedes, constituye el ego. Bueno, hemos llegado pues al final de esta cátedra que suena muy interesante porque nosotros la hemos tenido que manejar con paciencia, con calma, con serenidad. Porque en primer lugar, cuando yo hablo con ustedes sobre esta temática del maestro, lo que estoy haciendo es estudiando con ustedes la enseñanza. Yo no estoy hablando de que estoy dando enseñanza, no. Estoy estudiando con ustedes la enseñanza del maestro. Y eso me llena de mucha satisfacción porque me ayuda muchísimo en ir teniendo una absoluta claridad de todo lo que el maestro nos dejó como enseñanza
bien sea física por medio de libros o de otros elementos tecnológicos, o simplemente como hoy en día se tiene la ventaja de escuchar audios del maestro, que son muchísimos. Así que agradecemos a todos los hermanos que nos han escuchado en el día de hoy y los invitamos a que sigan con nosotros en este proceso. Paz inverencial.